Iniciamos la grabación. Bien, pues nuevamente, buenos días. Para quienes no hayan asistido a la inauguración, 4 pautas muy básicas, y es que cada reunión tiene su enlace, con lo cual pues tenemos que salir de esta mesa cuando acabe para entrar después del descanso en la mesa 2 y así sucesivamente. Así lo estáis haciendo mientras no sean los ponentes aludidos, pues es mejor quitar las cámaras y los micrófonos para que no haya ningún tipo de adaptación. También podemos anclar al ponente que queramos que en ese momento esté hablando en pantalla. Para eso, si nos ponemos encima de la imagen del ponente, hay 3 puntitos, pues ahí tenemos la opción de anclar pantalla. A quien no veo, no sé si está Miriam, la intérprete de lengua de signos. No sé si ha podido entrar. Carmen, por favor, si la puedes ayudar, ¿vale? Y bueno, y por último, en cuanto al orden de intervenciones, ¿de acuerdo? Pues al final dejaremos un tiempo para el debate, que se podrá plantear o bien mediante la mano, esta herramienta que tenemos que tiene una forma de mano en la barra central que nos aparece en la pantalla, o a través del chat. A los ponentes, bueno, pues les digo pues que tienen unos 15-20 minutos, y el título de la mesa, de esta primera mesa, es el de las políticas sobre discapacidad en la universidad, situación actual y retos de futuro. Para plantear o para enfocar o para buscar los ponentes adecuados, pensábamos que las entidades que pues, más acciones están llevando a cabo eran las que tenían que dar una voz y tenían que establecer o contar aquello que están haciendo y los avances que se están produciendo en la universidad con relación a las políticas inclusivas. En este sentido, pues nos parecía que desde luego el Ministerio pues tenía un representante estatal, tenía algo que decir al respecto, de la Secretaría General de Universidades, para saber qué situación y qué se va a hacer o qué se está haciendo desde la Secretaría General de Universidades. También, por otra parte, cómo no, la CRUE, ¿de acuerdo? Y sobre todo la sectorial de asuntos estudiantiles, pensamos que también tenía una representación fundamental en esta mesa. Y luego también, como consecuencia de unos informes que se están realizando desde el año 2010 de la Fundación Universia, el último es el 4º informe, si bien ya el 5º se está llevando a cabo, ya están pidiendo nuevos datos a las universidades, pues ese 4º informe también detalla de un modo pues muy rico lo que se está haciendo, como digo, en las universidades, y la Fundación Universia es la que ha liderado un poco la elaboración de ese informe. Y desde luego, como no, la Fundación ONCE, que como vamos a ver, está siempre presente, siempre o bien organiza o bien colabora con las diferentes iniciativas. El decano anteriormente hace alusión a un informe también del año 2019, pero no se puede perder de vista que, como digo, siempre está apoyando o colaborando. Bien, pues esos 4 puntos de vista estarán presentes, y en primer lugar pues va a tener la palabra Francisco García Pascual, que es el director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Universidades, y pues él es profesor titular del Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad de Lleida. Lo era, digamos, hasta esta nueva situación, pero esta es su formación y su actividad principal, como siempre decimos cuando en ocasiones tenemos que puntualmente ir a otras actividades. También es, como digo, de la Universidad de Lleida. También ha sido director de la Cátedra de Turismo de Interior y de Montaña en esa universidad. Y luego, pues también dentro de los grupos de investigación, pues ha trabajado el sector agrario español y latinoamericano, despoblación rural, desarrollo territorial, local y rural. Bien, pues estos temas son sobre todo los que desde el punto de vista universitario más le han preocupado. También ha sido decano dentro de las actividades de gestión de la Facultad de Letras, y como él mismo señalaba en su intervención también anterior, pues ha sido vicerrector tanto de docencia como de planificación estratégica y relaciones institucionales. Por tanto, pues también sabe cuáles son los problemas y las inquietudes que pueden afectar también a la universidad. Aparte de que también ha formado parte de la ejecutiva de la Comisión Sectorial de Docencia de la CRUE, que sabemos que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. A veces utilizamos las siglas porque estamos muy acostumbrados, y la CRUE, repito, es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Luego, fuera del ámbito universitario, pues ya ha asumido también otras actividades de gestión, como pues la de director de gabinete del consejero de Educación y Universidad de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, pues como decimos, en la actualidad pues está aquí presente para dar voz al Ministerio sobre situación actual y retos de futuro. Pues Francisco, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Esta mañana he dado muchísimos agradecimientos, pero como voy a tener la oportunidad también ahora, al hilo de las intervenciones, a cada uno de los miembros de la mesa por vuestra alta responsabilidad y el haber querido buscar un hueco en vuestra agenda para estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Bien, buenas gracias a vosotros y vosotras por organizar este acto y por invitar al Ministerio. Yo creo que en una mesa redonda lo más importante es la interlocución y el debate, más que el monólogo o la sucesión de monólogos. Por tanto, intentaré no alargarme y esta es la idea. Yo, cuando pensaba lo que iba a decir, aparte de decir las políticas que deciden, digamos, la Secretaría y el propio Ministerio, como decía la profesora, yo he sido decano de letras y al final algo se me pega, ¿no?, de formación. Y buscaba así una expresión un poco literaria para inicio de lo que quería decirles. Yo diría que la había titulado Hacia una política global, integral y de corresponsabilidad de la inclusión y la igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad en el sistema universitario español. Eso que suena muy contundente, pues yo voy a ir desgranándolo un poquito. Desde luego, como les decía también antes en la presentación, este es un tema que he vivido desde el momento en el que en mi universidad no había nada, hasta que ahora hay servicios ad hoc para atender a estudiantes con necesidades singulares. Es decir, he transitado en toda esta situación. Yo comencé en la universidad como estudiante en el año 83 o 82, ya no me acuerdo. Entonces era, bueno, la famosa Ley de Integración Social de los Minusválidos es del 82, si no me acuerdo mal, ¿no? Entonces, desde aquel momento iniciático hasta ahora han pasado muchas cosas. Yo me voy a referir un poquito a ellas, porque es la acción pública la que yo puedo hablar, más que la acción como universitario. Pero quiero también trasladar a todos los que me oyen que no hablo solo con la experiencia de, digamos, la representación política, sino que lo he vivido como estudiante, como becario, como profesor, como jefe de estudios, como decano, como vicerrector unas cuantas veces y, por tanto, he vivido las cosas buenas y también a veces las cosas, los sinsabores que da en la universidad, las normas que hay por encima, la falta a veces de legislación. A veces comentaba, no me acuerdo quién lo ha dicho, el tema de que se están tratando o se van a tratar leyes importantes y normas importantes en el tema universitario. Efectivamente es así. Yo creo que ahora tenemos en marcha una modificación, no una modificación, sino un nuevo Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en el sistema universitario español. Va a salir después del verano a consulta pública ya un Real Decreto del Estatuto del personal docente investigador. Estamos trabajando en una reforma del Real Decreto sobre la creación de centros y universidades en el sistema universitario español y, por lo tanto, se van avanzando una serie de medidas y, finalmente, por supuesto, en la segunda parte de la legislatura, la voluntad del ministro y del ministerio es llevar adelante una nueva ley orgánica de universidades del sistema universitario español. Son aspectos, son ámbitos o son normas legales que en diferentes ámbitos deberían por fin comenzar a tener en cuenta la singularidad de nuestro estudiantado, pero no de una forma que sea la adicional 24 del apartado 27, sino que forme parte de la realidad y del enfoque global de la política que haga
el Ministerio y a partir, como ustedes saben, o como vosotros sabéis, la política universitaria está totalmente transferida a las comunidades autónomas. Lo que hace el Ministerio es establecer políticas base globales. Son las comunidades autónomas las que las desarrollan o propician y al final está la autonomía de las universidades. Como decíamos, mucho ha llovido desde la ley de 13 de 1982, porque estamos en una facultad de Derecho, de integración social de los minusválidos, que es la primera norma legal después de la Constitución del 78 en la cual se comienza a hablar de que haya una atención especial. Luego ha ido cambiando incluso el concepto y la forma de entender al mundo de la discapacidad. Fíjense si ha llovido. Entre medio un país que era un país, yo, como decía alguien cuando me presentaba, bueno, la profesora cuando me presentaba, yo comencé también a investigar cuestiones de desarrollo, más que desarrollo. Voy a recordar algo que a lo mejor la gente ha olvidado. En el año 81, Naciones Unidas en sus informes situaba a España como un país en vías de desarrollo. Desde aquel momento hasta ahora han pasado muchas cosas en nuestro país, sin duda. Hemos transitado desde un régimen, desde una zona predemocrática, un régimen democrático, de una economía en desarrollo, una economía desarrollada. Hemos construido entre todos una sociedad donde los derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, indistintamente de clase social, de género, de residencia, de nacionalidad, de origen, pero también de si son o no personas que puedan tener un problema o una cuestión de discapacidad, ha ido ganando como un valor que toda la sociedad en su conjunto ha asumido. Yo creo que en este momento no hay nadie que no asuma que son derechos inalienables a todos nosotros. Y esto es muy importante para mí. Sin duda han sido 4 décadas desde esa ley de 1982 en la que la acción pública y en el ámbito de la educación y la universidad han ido apareciendo otras normas. Pero si yo mirase, yo soy geógrafo, pero también soy historiador. Entonces, si yo mirase esa mirada larga, diría que el balance es claramente positivo. Pasamos de una situación en la que hablábamos de marginalidad, de marginación o de no tener en cuenta, a una situación en la que la universidad ha asumido, por lo menos en sus normas, en sus estatutos, la necesidad de que todos los estudiantes, ellos y ellas, estén en igualdad de condiciones. Ese cambio histórico se ha producido en estas 4 décadas, no sin costes, sin duda, probablemente más lento de lo que todos hubiéramos querido, probablemente también, y ahora me quito el sombrero de representante del Ministerio y paso al sombrero de universidad, si los recursos y el apoyo legal, probablemente muchas universidades han hecho un gran esfuerzo desde sus propias capacidades y creo que eso es un elemento importante. Pero con esta misma rotundidad que digo que si adoptamos una mirada de largo recorrido, el balance para la discapacidad, para el conjunto de estudiantes y para el conjunto de universidades españolas de estas 4 décadas es altamente positivo, también debo aseverar que queda mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer. Y que en el terreno de la educación y de la educación superior la igualdad de condiciones no es una realidad al 100%, ni muchísimo menos. Queda mucho por recorrer. Creo que es importante tenerlo en cuenta, pero también valorar y revalorizar todo lo que hemos hecho entre todos y todas en estos tiempos. Permítame, por tanto, hacer esa mirada de acción gubernamental de estas 4 décadas para llegar a lo que va a ser una propuesta al final de mi intervención. Más allá de la ley de 1982, en el ámbito universitario, el año siguiente a esa ley, ya con un gobierno diferente, en España se aprueba la Ley de Reforma Universitaria del 83, pero significativamente sobre el tema de la discapacidad, entonces se hablaba de minusvalía, prácticamente no aparece nada, sorpresivamente, y que la ley es una ley de profunda reforma del sistema universitario español, pero en cambio, en todas las cuestiones que tenían que ver paradójicamente,
cuestiones sociales, la ley apuntó muy poco. Esto es importante porque tenemos la Constitución del 78, una ley específica que habla en el 82, la Ley de Reforma Universitaria del 83, vendrá la LOCSE del 1990 que comienza entonces a hablarse, pero la LOCSE es una ley educativa no universitaria, por lo tanto no nos afecta en la universidad, aunque sirve como punto de consideración, y tendremos que irnos a la Ley Orgánica de la Universidad del 2001, que con otro gobierno diferente, en el que por primera vez claramente se habla de inclusión, se habla de no discriminación y se habla de tener en cuenta la diversidad entre el estudiantado, aunque sea con trazo grueso, si me permiten la expresión. No hago ninguna crítica, simplemente constato lo que ha ido sucediendo. Vosotras lo conocéis mucho mejor. Entre medio hay un Real Decreto 1060 de 1992, en el cual, que se modifica en el 91, que modifica uno del 91, el cual se reserva el 3% de las plazas para gente, para estudiantes que tuvieran más de un 65% de minusvalía en aquel momento, lo cual es un porcentaje muy elevado. Hay un decreto, Real Decreto 696 de 1995, en el cual de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. En el artículo 18 habla de la universidad, no es que hable extensamente de la universidad, pero por lo menos comienza a hablarse, y hay un Real Decreto de 704-1199 que corrige lo que se había producido unos años antes al disminuir el valor de referencia de la minusvalía a partir de la cual la atención de la universidad se pone en marcha con respecto a estos estudiantes. Como les decía, es la Ley Orgánica de Universidades de 2001 la que comienza a hablar de esa igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y de la no discriminación, incluidos los estudiantes discapacitados. Tiene una disposición adicional 24 en la que remite a la LOCSE y a la Ley del 82 y que sitúa, digamos, el terreno jurídico, pero fíjense que después de todo lo que llueve no es hasta la LOMLOE, hasta la Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2007, cuando realmente aparecen artículos, ya no disposiciones adicionales, que hablan de la no discriminación como un principio fundamental de organización del sistema universitario español. Hablan además de que las universidades tienen la obligación de hacer acciones de inclusión social, y inclusión de las singularidades en el sistema universitario. Se reconoce la posibilidad de reconocer en créditos el voluntariado, cosa que es muy importante a la hora de que el apoyo de los propios estudiantes a otros estudiantes que puedan tener problemas de discapacidad. Esta ley exige a las universidades que los equipamientos y las aulas estén adaptados a las necesidades de todo estudiantado, y habla por primera vez de que los planes de estudio deben estar también adaptarse a estas realidades. Pero fíjense, no es menor, son 20 años después de la aprobación de la Constitución, ¿no? Asumo la parte alícuota de responsabilidad como ministerio, pero bueno, el Ministerio de Universidad no existía entonces, pero es igual, como gobiernos de partidos diferentes. Luego, la LOMLOE está muy influida por la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación, Acceso Universal, aprobada en el 2003, y por supuesto por la Declaración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Discapacitadas de Naciones Unidas del 2006. Bien, luego tenemos el Real Decreto de 2007 de Ordenación de Enseñanzas, el 1393, yo me lo sé bien porque lo he vivido, lo he padecido, lo he desarrollado, como muchos otros compañeros que puedan estar escuchándonos, y además ahora he participado en su transformación, que indica la necesidad de tener en cuenta las necesidades educativas específicas, que es la expresión que utiliza. Como les decía antes, soy de letras, el lenguaje no es neutral y en estos años han ido cambiando las formas de interpretar la discapacidad. Se habla de reservar el 5% de plazas, que es lo que ahora hay.
y creo que es un punto importante. Es cierto que los planes de estudio en la práctica no tuvieron en cuenta estas necesidades específicas. También lo he de decir. Yo mismo he hecho planes de estudio, he evaluado planes de estudio en diversos ámbitos y por tanto eso no se hizo. Luego tenemos el Real Decreto de 2010 del Estatuto del Estudiante, en el que claramente ya se habla en su artículo 4 del derecho a la no discriminación por razón de discapacidad o enfermedad, siendo también significativo cuando habla, en el artículo que habla de las calificaciones académicas y profesionales, porque creo que hay un elemento importante ahí, y es que alguien también lo decía antes, no solo la educación es per se importante, sino porque te permite tener armas para enfrentarte al mercado laboral y por tanto a la inserción en la sociedad con unas ciertas garantías. Y ahí se habla de que esas calificaciones, tanto académicas como profesionales, tienen que tener en cuenta la diferencia. Luego hay, como ustedes saben, el Real Decreto 2013 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Capacidad y de su inclusión social. Y progresivamente, a partir de todas estas normas, son las propias universidades las que modifican sus estatutos y van adoptando una serie de medidas, creando servicios, unas con mayor intensidad, unos más grandes, unos menores, generalmente en el ámbito de los vicerrectorados responsables de los estudiantes, en la mayoría de los casos, menos casos, yo diría muy pocos, en los vicerrectorados de docencia, lo cual no deja de ser interesante, por lo menos tener en cuenta. Todo eso ha tenido una plasmación evidente. En los informes que publica tanto la Fundación ONCE, la Fundación Universia, la CRUE, se ha visto el crecimiento del número de estudiantes, de ellos y de ellas, que con discapacidad participan en nuestros estudios oficiales. Los datos de este curso 2019-20 hablarían de unos 24.500 personas. Eso sobre 1.603.000 estudiantes que tenemos de grado, máster y doctorado oficial, es el 1,5%. Este porcentaje se mantiene más o menos estable. Hubo un año, hace 3 o 4, que llegó al 1,7%, pero creo que más porque cayó el número de estudiantes de grado con los incrementos de los precios que por un crecimiento muy importante en el número de estudiantes. Es verdad que este valor, 24.500, sería el más alto del que tenemos en la serie, pero también hemos de, ustedes lo saben mejor que yo, vosotros lo sabéis mejor que yo, que este valor esconde mucha otra gente que está dentro de las universidades, que tiene, digamos, elementos o podría estar considerados de discapacidad diversa, porque es un mundo de playa de conceptos muy amplio y que no se incluye. Yo, por ejemplo, en mi universidad hicimos un estudio de la gente que en los institutos de nuestra ciudad, de la ciudad de Lleida, que solo es lo que lo pudimos hacer, tenían dislexia y que esa misma gente sabíamos que había llegado a matricularse en la universidad. En el instituto todo el mundo sabía, el sistema educativo sabía y por tanto se articulaban mecanismos para ayudarles y en cambio esas personas nunca habían dicho que tenían ese problema en la universidad y la universidad en eso estaba ciega de poder actuar y pongo un caso que digamos no sería una discapacidad significativa, pero sí que era importante. En algunas de las cifras que luego nos dirán seguramente con más atención, estamos en este curso en un 51% de hombres y un 46% de mujeres. El grueso de los estudiantes están en grados y en dobles grados. Hay una caída muy significativa de peso en los másteres y ya espectacularmente en los doctorados, de ese porcentaje que decíamos del 1,5%. El reto, por lo tanto, de todos debería ser que ese porcentaje se mantuviera en el ámbito de máster especialmente. Entre las discapacidades se mantienen los porcentajes que hemos ido conociendo, un 56-55% a discapacidades físicas, 26% a psicológicas, sociales, intelectuales y desarrollo, un 18% sensorial. La mayoría de los estudiantes y de los y las estudiantes cursan estudios de las ramas de ciencias sociales y jurídicas.
un 26% ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y un 20% artes y humanidades. Y he de decir que mirando las series históricas, esto también se mantiene bastante no alterado en el tiempo, ¿vale? En este contexto, el Ministerio de Universidades concibe las políticas universitarias desde un enfoque progresista, por lo menos este ministerio, que parte de la función estratégica de la educación universitaria, tanto como papel de promoción social de los individuos como de cohesión social del conjunto de la sociedad. En este sentido, y eso también beneficia, por supuesto, a los y las estudiantes con discapacidad, hemos implementado en estos pocos meses de gobierno dos medidas importantes. Una es un aumento histórico de los recursos en becas y ayudas públicas. Hemos aumentado en casi 400 millones de euros las ayudas a becas, 190 millones en el caso de las universitarias. Esto es un aumento del 22% en un solo año, en medio de la crisis económica que vive el país, y es una apuesta clara por la igualdad. Se han bajado los umbrales, hemos incorporado el umbral de renta, de pobreza, y además se ha hecho otro elemento que es eliminar requisitos académicos que se habían puesto en su momento para dificultar la obtención de becas y ayudas públicas para poder acceder, permanecer y desarrollar la actividad educativa. Y la segunda medida importante que hemos hecho es rebajar los precios públicos de las matrículas. Las hemos rebajado globalmente un 16%, los hemos llevado todos los precios públicos a los valores que había en el curso 2011-2012, previos a la gran subida que se hizo en aquel momento, y yo creo que esas dos medidas son de orden general, pero son importantes porque afectan a muchos estudiantes que puedan tener discapacidades y que ahora van a poder tener más ayudas públicas y que además los precios de las matrículas son menores. Hay un elemento que es importante y que nos debería llevar a una reflexión, y creo que entre las múltiples e intensas relaciones de la CRUE con el Ministerio de Universidades y con las administraciones territoriales, es importante a raíz de mirar estas cifras. Casi el 42% de los estudiantes, de los y las estudiantes que declaran una discapacidad, están cursando estudios en universidades no presenciales, tanto en UNED como la UOC, como en universidades privadas. Es una cifra muy elevada. Piensen ustedes que la docencia no presencial del conjunto del sistema universitario español no llega al 20%, una cosa así. Por tanto, aquí hay una sobrerepresentación importante que tiene que ver con, evidentemente, la naturaleza de lo que estamos hablando. Pero cuando ahora las universidades presenciales están hablando de educación híbrida, de poner en marcha, de replantearse la forma en la que hacen la docencia en alguno de sus ámbitos, valdría la pena que también tengan en cuenta la posibilidad de que la docencia que conjuga lo presencial y lo no presencial se tenga en cuenta para la gente que tiene discapacidad. Creo que sería el momento, ahora que es un momento iniciático para la docencia, creo que sería muy importante. Es en este contexto en el que la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los estudiantes por género, por condición social, por lugar de residencia, nacionalidad y discapacidad se convierte en el leitmotiv de la política gubernamental, por lo menos de este ministerio. Han sido décadas sin duda de progreso, pero creemos que hemos de ir más allá. Y creemos que eso se tiene que hacer, como les decía antes, buscando una política global, integral y desde la corresponsabilidad. Esto solo no puede hacerlo un gobierno. Necesitamos hacerlo consensuadamente con las universidades a través de CRUE, con las administraciones territoriales, porque son las que tienen competencias, no solo en el ámbito de materia universitaria, sino en políticas sociales. Como todos ustedes saben, o como todos vosotros sabéis, las políticas sociales también están transferidas. Lo que hace el gobierno de España es establecer marcos generales, pero las políticas están transferidas. Creo que defiendo esa visión de una política que sea global, que debe incluir todos los aspectos ligados de la docencia. Si algo
en los años que he sido vicerrector de docencia, que son unos cuantos, es que es imposible actuar sobre el acceso sin tener en cuenta la permanencia, tener en cuenta las normas de permanencia. Fíjense que los que no han sido responsables de gestión, no sé si saben, pero todas las universidades tienen un número de créditos que o estás matriculado o te vas a la calle. Y eso, cuando tú tienes un problema o tienes problemas de discapacidad, eso también actúa. Si no se tienen las normas de permanencia, un articulito o unos artículos que recojan situaciones singulares, entonces vienen los problemas. Como eso, 300.000 cosas. Creo que ese enfoque global en el cual la política universitaria debe acoger la singularidad es vital. Debe ser integral. No tiene sentido que cuando estamos atacando una situación como esta, permítanme la expresión atacando, la digo en el sentido no belicista, sino en el sentido de la acción política, en este caso universitaria, pero desde el gobierno, desde una universidad, no tiene sentido que no se tengan en cuenta todos los aspectos que tienen que ver. Desde deporte adaptado a residencias de estudiantes, desde políticas de transporte a políticas de accesibilidad. Ahora estamos todos reformando, o están todas las universidades reformando las webs para que los campos virtuales sean más, digamos, dinámicos en la docencia no online, pues sería el momento de tener en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con algunos de los tipos de discapacidad que es importante la accesibilidad tecnológica e informática. Y desde lo que yo denomino ese enfoque global, integral y de la corresponsabilidad. La gestión de la discapacidad en las universidades, desde los ministerios, desde los gobiernos autonómicos, desde las universidades, requiere el consenso y la corresponsabilidad de las administraciones. Global, integral y corresponsabilidad. Y eso cuestiona por encima de todo, permítame decirlo y lo digo con cariño al rector y a todos los universitarios, yo me considero por encima de todo un universitario. Entré en la universidad con 17 años, no había cumplido, tengo 53, por lo tanto llevo 37 años en la universidad. Es que nos cuestiona, y ahora hablo como universitario, para decidir cómo tenemos que afrontar este tema en la universidad. ¿Quién lo tiene que afrontar? ¿Cómo hemos de normalizar las situaciones singulares? Desde los equipos rectorales, desde los equipos decanales, desde los departamentos, que asuman esto como una sensibilidad necesaria y colectiva, este enfoque global, integral y corresponsable de una docencia entendida, como les decía antes, hacia el conjunto de la sociedad, que programa y articula la docencia pensando en la flexibilidad de asumir las singularidades y la necesaria personalización. El objetivo debe ser empoderar a las personas con discapacidad. La universidad es un potente instrumento para empoderar a estos ciudadanas y a estas ciudadanas y a estos ciudadanos. Y ese empoderamiento es indispensable que lo asuma la universidad en su conjunto. Equidad, no discriminación e igualdad de oportunidades, por tanto inclusión, debe ser una realidad. Hace unos años, cuando era Ministerio de Educación y Universidad, se comenzó a valorar la posibilidad de hacer un plan de inclusión en las universidades, porque en realidad era un mandato de la LOMLOE. La LOMLOE, en una de sus disposiciones, mandataba al Gobierno de España a hacer ese plan. Algunos de los principios que allí se recordaban, no se llegó a hacer nunca, me parecen que son principios que deberían articular la política gubernamental y de las administraciones territoriales. El derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. El innovar en las formas de concebir el acceso y la permanencia del estudiantado con necesidades singulares. Hemos de ser justos y equitativos con todos, pero hemos de acabar con una burocracia que a veces lamina la posibilidad de las universidades de atender la singularidad. Debemos promover y asegurar la calidad académica sin ninguna exclusión de ningún tipo. Debemos garantizar la equidad mediante un potente sistema de becas y ayudas que tenga en cuenta la diversidad de situaciones
potencialmente discriminantes de los estudiantes, algunas de las cuales se pueden solapar. A veces hablamos de discriminación de discapacidad, pero es que podemos tener de discapacidad, de cuestión social, de género y de origen, que se pueden estar en la misma persona. Y a veces, yo lo he vivido en mi propia universidad, lo tratan servicios diferentes que no están conectados. Y debe haber un compromiso de universidades y administraciones desde la corresponsabilidad en suministrar los recursos humanos y materiales, de disponer de normativas inclusivas y flexibles, de fomentar la sensibilización de la comunidad universitaria en la riqueza que supone la diferencia y que aseguren de este modo un acceso y desarrollo y obtención de estudios universitarios a personas con discapacidad. En el fondo, de lo que se trata es de una visión de la universidad y el sistema universitario en su conjunto globalizadora e integradora, que recoja la diferencia como un valor intrínseco en la educación democrática y social, y que es capaz de singularizar respuestas académicas, de gestión administrativa, de dotación de recursos y equipamientos y de disponibilidad de servicios, atención, orientación y asesoramiento que funcionen antes, durante y post desarrollo del estudiante en la universidad. Todo ello debe contribuir, y ese es el objetivo que deberían tener estas políticas, a eliminar barreras físicas y simbólicas. Para mí, fíjense lo que les voy a decir, ya sé que es un atrevimiento, estas simbólicas tienen una importancia vital. Al aprendizaje, avanzar hacia una educación global e integral desde la singularidad y personalizada y con la voluntad firme de incluir a todos y todas los y las estudiantes en igualdad de condiciones, de derechos y de responsabilidades. La voluntad es tener un marco global político que es nuestra responsabilidad, pero que lo ejecuten y concreten las comunidades autónomas y al final las universidades, que son las que de verdad conocen dónde tienen y cómo son estos y estas estudiantes. Creo que aquí el principio de subsidiariedad es vital. Debe permitir definir funciones, los equipos y los recursos de servicios de apoyo al asesoramiento. Claramente fijar ayudas al transporte y al alojamiento que sean singulares para necesidades singulares, que haya un deporte adaptado, que una tutorización personalizada activa, que responda a la singularidad. La información universitaria tiene también que no ser genérica, sino que ser adaptativa. La adaptación de los planes de estudio, que va a ser el gran caballo de batalla. Una visión no discriminatoria de los equipamientos y de las aulas y, cómo no, la forma en la que se desarrollan las prácticas académicas o cómo se potencian las orientaciones y la inserción laboral de los egresados con discapacidad, de ellos y de ellas. Una visión de los estudios universitarios planificados que asuma el diseño universal y las estrategias pedagógicas flexibles y adaptativas son también en estas políticas fundamentales. Nosotros no podemos llevar a hacer un decreto o unos decretos, unas normas que lleguen hasta el punto 24, 27, 32. Tiene que ser las comunidades autónomas y, por supuesto, las universidades las que lo vertebren. Pero nuestro debe ser la voluntad de establecer este marco general, sensibilidad y compromiso, y también mecanismos de reconocimiento a aquellos profesores y profesoras y aquel personal de administración y servicio que están cada día afrontando y enfrentando estos temas en las universidades. Muchas veces esto se ha hecho gratia et amore, y creo que aquí sería muy importante establecer esos mecanismos de reconocimiento. Al final, sin todo esto, no habrá inclusión, y la inclusión quedará en la mera retórica. De aquí la importancia de hacerlo desde esta visión. Estoy convencido, y acabo, y disculpen haberme extendido, que la principal arma que disponemos para la inclusión y la no discriminación en la educación superior es una comunidad universitaria viva, dinámica, comprometida, crítica y sensible a la diferencia. Nuestra obligación es intentarlo y nuestra responsabilidad es poner normas legales que permitan que ustedes, que vosotros protagonicéis el cambio. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues un repaso muy interesante, ¿verdad? Y muy didáctico sobre cómo ha ido evolucionando la legislación en materia de discapacidad, en materia universitaria y sobre todo que hubo que esperar hasta el 2007, efectivamente, cuando se reformó la Ley Orgánica de Universidades para que esa disposición adicional 24ª hablara de inclusión. También en los planes de estudio, justamente, pues de eso se hablará en la siguiente mesa. También las universidades parece que están empezando a hacer los deberes. Ahí está la red SAPDU, de los servicios de atención a las personas con discapacidad en las universidades, que está trabajando fuertemente en cuestiones como, por ejemplo, efectivamente, citaba Francisco, la dislexia. Por ejemplo, nuestra universidad también desde hace unos años, en la propia EBAU, lo tiene en cuenta de cara a las adaptaciones oportunas para que estos estudiantes pues, no tengan, por razón de la dislexia, cualquier tipo de dificultad añadida. Luego el tema de la permanencia también. Intentamos que cuando haya estudiantes con discapacidad acreditada, ¿verdad? Pues también la comisión pueda valorar sus concretas circunstancias de cara a flexibilizar los requisitos de las normativas de permanencia. Efectivamente, muchos deberes nos ponen desde el Ministerio y me parece algo muy importante también que aludía al final, el tema del reconocimiento también de los méritos al profesorado. Efectivamente, nosotros hagamos nuestros deberes también, las comunidades autónomas, las universidades, pero también desde el punto de vista centralizado, pues un poco también ese reconocimiento para las universidades, para el profesorado que se está implicando tanto, pues no sé, en entidades como la ANECA, pues sería importante también que calara un poco la inclusión desde tantos puntos de vista, sesiones de transferencia, en fin, diferentes instrumentos que son un poco el reflejo y donde se puede premiar, si se me permite la expresión, esa colaboración. Bueno, doy paso a la siguiente intervención, que pues la siguiente intervención va a correr a cargo de Miguel Ángel Collado Urrita, rector de nuestra universidad. También tengo que agradecerle personalmente su disposición en cuanto le hablé del curso para poder estar aquí en un día pues tan complicado, también con todo el tema y con las diferentes normas y cambios que están surgiendo a raíz de esta especial situación. Muchas gracias, Miguel Ángel, que antes no te las di personalmente, pero te las quería dar. Bien, él en realidad pues es presidente de la sectorial de asuntos estudiantiles de la CRUE, que se ha hecho alusión en la anterior mesa, también con relación a la importancia pues, que esta conferencia está llevando a cabo en materia de discapacidad de cara a los estudiantes, ¿no? En el ámbito universitario. Por eso es la persona más adecuada para que nos dé esa perspectiva. Miguel Ángel pues, se doctoró en la Universidad de Bolonia, fue profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y desde allí, en el año 92, pues vino a la Facultad de Derecho de Albacete. Coincidió prácticamente cuando yo empezaba, así que me dio a mí también clase, tuve esa experiencia con él. Y bueno, pues su docencia e investigación tiene una dimensión internacional, como prueba que dirige o ha dirigido posgrados tanto oficiales como propios en varias universidades latinoamericanas. También pues como universitario ha publicado manuales, monografías, artículos en principales revistas científicas en el área de Derecho Financiero y Tributario, que es el área a la que él pertenece, y también es miembro de consejos de dirección y de redacción de importantes revistas, además de dirigir la colección fiscal de la importante editorial Atelier. Además, pues también como actividad de transferencia ha asesorado y ha realizado actividades de consultoría para ciertos organismos, desde el Ministerio de Hacienda a también pues, las Cortes castellano-manchegas y otros tantos organismos. Doy una visión muy reducida para no acabar con la intervención. También, bueno, pues en la universidad ha asumido diversos cargos de gestión universitaria, desde ser director del Departamento de Ciencia Jurídica hasta muchos vicerrectorados, desde el año 1995, de ordenación académica, de estudios y programas, de título de grado y máster y también de grado, máster y doctorado. En fin, en sus últimos años, de hecho, como vicerrector, pues también participó en la adaptación de las antiguas titulaciones a los nuevos grados y másteres oficiales, con lo cual pues es una actividad también importante. También fue presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación General de la Universidad y desde el año 2011, como digo, pues es rector de esta universidad, fue reelegido en el año 2016 y pues desde entonces es nuestro rector. Forma parte en 2012 de la sectorial de gerentes del grupo G9 de universidades y en el 13 asumió esa presidencia
Y como responsabilidades más actuales, Miguel Ángel podría seguir hablando mucho más, pero como responsabilidad actual, como digo, es el presidente de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la CRUE y, bueno, pues también consejero titular del Consejo Escolar de Estado desde 2018 y del Consejo de Administración de Universia desde mayo del 2017. Cuando quieras, pues agradeciendo de nuevo tu intervención. Por favor, 15 minutos, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Incluso a menos, muchas gracias, Bárbara, Juani, por la invitación y por el curso espléndido. Yo procuré ser sintético porque Paco, que ha demostrado su conocimiento en la materia, ha hecho un examen muy completo de los problemas o de las dimensiones, mejor dicho, de la discapacidad o las capacidades diferentes en los estudiantes, los problemas que ha hecho referencia, que me ocupan y que estuvimos viendo hace un año, hace 2 años, un congreso en Madrid. La pérdida de estudiantes a medida que aumenta el nivel educativo. Hay una bajada importante en máster y luego ya en doctorado mucho más, y eso es preocupante porque evidentemente cuanto mayor sea el nivel de cualificación académica, también es más fácil la igualación social y el ejemplo también para otros compañeros y compañeras de que se puede llegar a lo máximo a pesar de que una persona tenga capacidades diferentes. Yo haré referencia a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la CRUE. La Universidad de Castilla-La Mancha, creo, y Juani es un ejemplo, y el servicio SAET, de la preocupación por facilitar el acceso, el desarrollo académico de los estudiantes y de las estudiantes con capacidades diferentes. En todos los sentidos, en las adaptaciones curriculares, pero también incluso en las adaptaciones arquitectónicas. Nosotros somos una universidad joven que tenemos algunos centros nuevos, pero otros son conventos medievales, con todo lo que eso significa, y estamos en cajos históricos y hay que ayudar a todo para que todos, que no haya, que no podemos identificar que un estudiante tiene capacidad diferente, que todos seamos lo mismo. Y eso hace un esfuerzo espléndido el SAET y el vicerrectorado. Con las dificultades económicas que hemos tenido como universidad y las que tenemos ahora. Evidentemente, en la situación de pandemia ha sido un impacto enorme para todos, pero ese impacto que ha afectado a estudiantes, a PAC y a PDI es particularmente importante en los estudiantes con capacidades diferentes. Y la respuesta ha sido muy satisfactoria, pero tenemos que hacer más cosas. Y eso lo hacemos en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la CRUE. Ha hecho referencia Juani a SADU, al Servicio de Asistencia a Personas con Discapacidad en la universidad. Allí están integradas 59 universidades, tiene diversos grupos de trabajo, adaptaciones curriculares, empleo de prácticas, movilidad, TIC, y siguen trabajando espléndidamente. Y es un reconocimiento que gracias a todos los servicios de atención a personas con capacidades diferentes de la Universidad Española. Y también, y lo insisto porque quiero finalmente en ello, es importante el compromiso de la sociedad. Y la sociedad se articula a través de sus órganos políticos administrativos, un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, pero también a la articulación libre de la sociedad a través de asociaciones o fundaciones. Y que haya fundaciones como la ONCE o Universia que nos ayuden es importante. Primero, porque aportan su experiencia y segundo, porque nos dan el respaldo social que nos permite también ir a otras puertas, en este caso públicas, a pedir apoyo. Y por eso enlazo y agradezco, lo quiero hacer, lo he hecho Paco públicamente, como sabes, en el material de becas, al ministro y al ministerio, a ti, a José Manuel, al ministro Castells, pues que en los fondos COVID que aprueba el Gobierno de España hay una parte para educación superior. Y esos fondos los necesitamos las universidades para hacer frente a los mayores gastos de la pandemia, de este curso que ha terminado y de que empezará. Y evidentemente tenemos que también destinar una parte a apoyar a los estudiantes con capacidades diversas. Por eso es importante el apoyo y que se también trascienda públicamente que el Ministerio de Universidades es consciente que ese dinero corresponde a las universidades. Y como
me interesa oír lo que decís, como rector de Castilla-La Mancha, pero también como presidente de la Sociedad de Estudiantes de la CRUE. Yo, si me permite, Juan, y si no me cortas, me levantas la mano ahí en la pantalla, y te doy ideas para el próximo año, Juan. Aquí nos vamos a centrar, que es nuestra ocupación hoy día, de los estudiantes, pero también del resto de colectivos de la universidad, personal docente de servicios y personal docente e investigador. Como aquí los estudiantes son mayores de Castilla-La Mancha, pues aprovecho también para hacer un poco de difusión de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como sabéis, y eso, Paco, seguimos insistiendo, pero nos deis pocas esperanzas, seguimos luchando contra las tasas de reposición. Sabemos que el ministro de Universidades y el Ministerio quiere ampliar la horquilla, pero sabemos que también que siempre el ministro de Hacienda se oponen. Esperemos que sigamos avanzando. Pero aparte de insistir en la importancia, Paco, que tú conoces y todos nosotros conocéis, en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando teníamos tasa de reposición en la que solo nos permitían al principio sacar 3 plazas de funcionarios, 3 plazas, ahora sacamos más, hemos sacado 108, 110 ayer, anteayer, reservamos, que es una obligación legal, Juan y Isabel, bueno, el resto de miembros son los que os veo, es una obligación legal, pero no todo el mundo lo cumple. Si nosotros reservamos una plaza, un cupo para PDI con discapacidad, y eso no otras universidades lo hacen. Yo creo que es un mérito de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y cuando hablo de mérito no hablo del rectorado, hablo de toda la comunidad universitaria, porque evidentemente reservar un cupo para personas con discapacidad afecta a alguien que pierde esa plaza que podríamos haber convocado si siguiéramos otros requisitos, antigüedad o necesidades docentes de un centro. Y eso la Universidad de Castilla-La Mancha, los compañeros lo entendieron. Y junto a ello, evidentemente, también tenemos que ser conscientes de que eso también debemos aplicarlo y lo aplicamos, eso ya es más habitual con el personal de administración y servicios. Pero es el gran reto, que toda la comunidad universitaria, seamos PDI, seamos PASO, seamos estudiantes, seamos lo mismo. Es decir, el reto ideal sería en el futuro no hablar de un servicio de atención que todo el mundo funcione con normalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el trabajo de Juana y de Carmen y el resto de personas que tienen un grupo de investigación sobre discapacidad o en el IDINE y este tipo de cursos contribuye a normalizar lo que tiene que ser normal. Por eso yo he estado aquí simplemente porque quería visibilizar el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo digo a todos los que estáis participando como asistentes, con las políticas en pro de una plena inclusión. Y termino por donde empezaba. Para mí, una de las cosas más gratificantes, ha hecho Juan referencia a mis responsabilidades. Cuando tienes responsabilidades, tienes momentos de alegría, momentos de dificultades, pero momentos de alegría, por ejemplo, vuelvo a decir, ese programa incluye Inserta o los campus inclusivos, porque significa que cumplimos nuestro compromiso social. Nuestro compromiso es ayudarnos todos y conseguir una sociedad más justa, más igual, más accesible, es un motivo de satisfacción inmenso, más que otros, que aparentemente tienen más boato, pero lo importante es ser justos con nuestros conciudadanos. Y nada más, Juan, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento y mi felicitación. Agradecimiento a ti y a todos los participantes y a los asistentes. Y sigo escuchando. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, los deberes, como decía antes, pues nos los tenemos que tomar en serio todos. Efectivamente, también el PDI, las convocatorias del PAS también pues van teniendo en cuenta el grupo con discapacidad. Ya el mayor reto, que ya es el futuro y que esperemos que sean las siguientes, es el tema de las oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual, porque recordemos que el cupo nos reserva un 7%, del cual un 5% será para personas con discapacidad física y un 2% con discapacidad intelectual. Claro, si a las personas con discapacidad intelectual no les hacemos una prueba adaptada con unos temarios adaptados, pues entonces ese 2% en ocasiones se difumina. Por tanto, a ver si en las próximas convocatorias no solo reservamos el 2% para personas con discapacidad, sino que además ese 2% lo reservamos de modo que compitan entre ellas con esos temarios adaptados
y con sus exámenes adaptados. En este sentido, pues la Ley de Empleo de Castilla-La Mancha en diciembre del año pasado tuvo una reforma para que esto pueda ser así. Y de hecho, pues con algún vicegerente, me consta, de la universidad, hubo un encuentro también con el responsable de la Escuela de Administración Regional en este sentido, donde intercambiaron impresiones para que esto pueda ser una realidad. Así que todos en marcha para que cuanto antes se pueda, pues, intentar lograr esta inclusión de todas las maneras posibles. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Miguel Ángel, yo sé que te tenías que marchar, en fin, cuando consideres. Aguanto al máximo, me interesa mucho lo que decís. Bueno, muy bien, muy bien. Pues en tercer lugar, hacía alusión anteriormente también a un informe, a un estudio de la Fundación Universia, Universidad y Discapacidad, el cuarto estudio correspondiente al curso 2017-2018, que promueve, como digo, la Fundación Universia en colaboración, como no, de la Fundación 11, de la CRUE y también del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y además también con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad. Este informe pretende siempre, pues, abundar en el análisis de los niveles de inclusión educativa en el colectivo de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Por tanto, para que nos hable de este informe y de las cuestiones que entienda oportuno desde el punto de vista de la Fundación Universia, tenemos a su directora general, a Sonia Viñas, que lleva desde más de 10 años diseñando y ejecutando proyectos de innovación social en la universidad y en la empresa relacionados siempre con la gestión de la diversidad. Y actualmente, pues en su responsabilidad como directora general de la Fundación Universia, pues impulsa la inclusión en el ámbito universitario, en entornos educativos y profesionales de personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Sonia, y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, gracias a vosotros y a vosotras por invitarme y por darnos voz en este momento, sobre todo en esta mesa tan interesante en la que estamos aprendiendo un montón de cosas. Voy a intentar proyectar una presentación, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Venga, lo estoy intentando, ¿eh? A ver si se ve. Me decís, ¿se está cargando? Vale. Vale, os voy también adelantando, se está cargando, y a ver si consigue cargarse, pero os voy adelantando un poco el enfoque de la presentación, pero básicamente tiene como dos bloques. Un primer bloque de análisis de datos, de esos datos que comentáis que tenemos gracias al estudio que realizamos y también de la guía anual que publicamos acerca del censo de estudiantes universitarios con discapacidad, y un segundo bloque que habla más de la reflexión de acuerdo a pues esa escucha activa que se hace en esa investigación. Bueno, pues cuáles consideramos nosotros que son las necesidades que se presentan en este momento de cara, bueno, pues a diseñar nuevas políticas y esos retos de futuro para la universidad. ¿Se ve la presentación? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve, y aprovecho pues para decir que quienes quieran anclar al intérprete de lengua de signos, ¿de acuerdo? Pues se pongan en su foto y le den a los 3 puntitos, porque como ahora la pantalla, ¿no?, ocupa la presentación, pues para que quien así lo considere pueda anclar al intérprete. Muchas gracias. Cuando quieras. Perfecto. Muy bien. Bueno, estos son los dos bloques que os estaba anticipando. El primer bloque lo voy a pasar bastante rápido porque hay datos que ya han salido con anterioridad y por no repetirnos. Efectivamente, estamos hablando, pues, de una comunidad universitaria que ronda el 1,5%, que tiene una mayor incidencia en las universidades públicas que en las universidades privadas, y una mayor incidencia en las universidades a distancia respecto a las universidades presenciales. Creo que esto merece una mención, porque sí que es verdad que desde el 2015 vemos que existe una evolución hacia la modalidad presencial. Entonces, nosotros creemos que también con esta crisis que se ha vivido debido a la COVID-19, lo que podemos hacer es también acelerar procesos que están encima de la mesa para favorecer entornos inclusivos universitarios. Quiero decir que efectivamente muchas personas acceden o estudian en la universidad a distancia, no porque quieran, sino porque les resulta más fácil ese aprendizaje online. Si nosotros logramos generar un espacio que sea inclusivo y que combine ese aprendizaje online con una vivencia experiencial presencial, quizás, bueno, pues tendríamos un modelo híbrido
interesante. Ahora, bueno, pues sabéis que yo dentro de la fundación pues provengo también del mundo de la empresa y ayer compartían con nosotros pues ese concepto que a mí me ha gustado mucho, que es como figital, ¿no? Físico y digital, las dos cosas. Ese híbrido creo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar acerca de qué modelo queremos y qué es lo bueno de cada uno de ellos, porque tienen cosas positivas los dos. Esta es la evolución que tenemos, la comentaba Francisco antes, y efectivamente casi desde el 2014 tenemos, bueno, pues crecimientos ya pues muy estables, o quizás, bueno, pues tenemos en este momento un techo de cristal que ojalá podamos romper, pero que seguimos manteniendo pues esos porcentajes muy similares desde hace años. La guía del 2019 sale ya publicada y os adelanto en primicia el dato, que son 22.818 estudiantes con discapacidad, por tanto seguimos en línea de incrementar un poquito, pero no significativamente. En cuanto al perfil estudiantil, se comentó antes, bueno, pues esa incidencia en que hay una baja incidencia de personas con discapacidad en general, pero especialmente a medida que vamos incrementando el nivel de formación. Y esto, al final, bueno, pues tiene una incidencia también en el desarrollo de la propia persona. Y está relacionado, yo creo que también a veces en el propio mundo también a veces de la empresa, es decir, muchas veces podemos acceder a posiciones cualificadas, pero estamos viendo en el mundo de la empresa que tenemos un problema en el desarrollo profesional que tenemos que atacar, es decir, está bien las normas, están bien las políticas que nosotros adoptemos, pero luego tenemos que desarrollarlas dentro. Y por tanto, bueno, pues efectivamente tenemos trabajo por hacer en seguir incrementando ese nivel de formación. Y aquí me paro en la parte de mujer. Bueno, pues hay una representación de la mujer, bueno, pues ligeramente superior, pero no tanto respecto a la comunidad estudiantil sin discapacidad, pero bueno, pues aunque es un porcentaje muy pequeño, creo que es reseñable que todavía un 15% de las personas, de las mujeres encuestadas, bueno, pues considera que no ha recibido un trato igual por la cuestión de género. Y esto hace reflexionar también vinculado con el tema del empleo, porque al final, bueno, pues el otro día leyendo un informe del 2019 del mercado de trabajo, pues las personas con discapacidad, la contratación de mujeres con estudios universitarios es superior a la de hombres. Entonces, bueno, pues son cosas que a veces es necesario conectar y ver que la brecha de género se reduce si incrementamos el nivel educativo. Bueno, respecto al apoyo estudiantil, habéis comentado la red SAPDU, creo que bueno, pues, coincidimos todos en que está haciendo un trabajo excepcional, un trabajo en colaboración, identificando áreas de mejora, necesidades, implementando nuevos proyectos. Son áreas que efectivamente tienen una atención específica a las personas con discapacidad, que han mejorado muchísimo su valoración en los últimos años, pero que todavía tenemos una población estudiantil con discapacidad que es un 40%, que creo que es un peso relevante, que sigue sin conocer estos servicios. Entonces, bueno, pues es algo que también tenemos que reflexionar, y tenemos que reflexionar el por qué no se conocen. Yo, o sea, bajo mi punto de vista, quizás es porque muchas veces esos servicios ofrecen, bueno, pues una atención al estudiante en una fase que es la que tienen que hacer, que son sus necesidades específicas, especiales o singulares, en su adaptación o sus ajustes que necesiten en su proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que luego la comunidad estudiantil con discapacidad no se siente representada en otros servicios, y por tanto creo que tenemos que reflexionar acerca, pues, de los servicios, por ejemplo, de empleo, de orientación, cómo vamos a ser capaces de incluir a esas personas, porque además tenemos que conectar. Cuando hablamos de políticas o de normas, si nosotros tenemos una norma que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad, pues como universidad tenemos que tener la responsabilidad de, como mínimo, tener identificadas a esas personas, porque desde nuestro punto de vista y como agencia de colocación, lo que vemos es que tenemos un volumen ingente de oferta, es decir, que las empresas quieren contratar personas con discapacidad, pero no somos capaces de proporcionar la demanda, es decir, no, cuando acudimos a las universidades no tienen identificados estos estudiantes, ¿no? Aquí, bueno, decir que los servicios, bueno, pues en un porcentaje elevado se crean en esos 2007-2008 al amparo de esa ley orgánica, de esa reforma
de las universidades por esa disposición adicional. Y lo pongo aquí también porque las políticas o las normas lo que hacen es poner faro, poner foco hacia dónde nos queremos dirigir y afectan positivamente en lo que podemos hacer. Es decir, simplemente poner una disposición adicional genera un movimiento como el que estamos viendo en SAPTU, ¿no? Vale. Se ha quedado así un poco en blanco, ¿no? No sé por qué no se continúa la presentación. Nosotros sí la vemos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Jo, pues yo no la veo. Ahora estamos en una diapositiva que es una línea, en un gráfico. Número. Espera. Pues yo no sé por qué, pero ya no consigo verla. Bueno, ¿la seguís viendo? Vemos ahora mismo 22.193 estudiantes con discapacidad matriculados. Esa es la diapositiva que estamos viendo. Vale, se está cargando. Vale. Es que no sé por qué no se ve. Ay, qué rabia. Bueno. Bueno, es que no, o sea, es que yo puedo seguir. Bueno, voy a hacer una cosa. Igual, voy a seguir si con quieres, deja de compartir tal vez y vuelve a compartir tal vez, no sé, quiero decir por... A ver. Podemos mejor tomar el control nosotras. Juani. Vale, dejo de compartir, si os parece, ¿vale? Si no pasa nada, sigo sin presentación, ¿vale? Me la tengo yo aquí como referencia para poder continuar comentando lo que quiero. Y quizás era esa primera parte que era más gráfica, la segunda es más de reflexión, ¿no? De qué es lo que están demandando en este momento los universitarios, ¿no? Entonces, por una parte tenemos toda la parte que es accesibilidad física y digital. Bueno, pues aquí al final lo que demandan sobre todo es accesibilidad. Bueno, pues en el aula sí, pero sobre todo el tema del material docente. A veces hablamos un montón de veces del tema de recursos, de la falta de recursos, y es verdad, pero creo que tenemos que ser creativos. Muchas veces, pues eso, estamos hablando ahora pues en tema de Teams o simplemente adelantar pues el material con antelación y hacerlo de manera digital, ¿no? A mí me sorprendía, ¿no? En una noticia que salía del Ministerio de Universidades, bueno, pues que realmente que un problema que se había generado con esta situación es que los alumnos habían dejado los apuntes en casa, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía que esos apuntes, bueno, pues que no estuvieran en digital. A lo que me refiero es que muchas veces no es solamente para las personas con discapacidad, es para la comunidad estudiantil en general cómo podemos ser capaces de generar entornos inclusivos, ¿no? Respecto al tema de los estudiantes con discapacidad, y también sale de nuestro estudio, ¿qué es lo que más demandan? Pues mira, al final demandan inserción laboral y mayor empatía y concienciación, es decir, cambio de actitudes y prejuicios. Aquí recuerdo, bueno, pues hace ya años que desde universidad elaboramos un estudio y le preguntamos a los estudiantes pues cuál creían que debería ser el rol de la universidad, ¿no? Y entonces realmente pues lo que querían o por qué iban a la universidad, pues para obtener un mejor empleo. Y a veces esto no lo podemos perder de vista porque sí que el rol de la universidad siempre es pues o transferencia de conocimiento o generación de conocimiento. Está bien, pero tenemos una audiencia, un público, un cliente, si me apuras, que son los estudiantes, que también están buscando algo que tenemos que proporcionar y sobre todo al colectivo al que nos dirigimos, que son las personas con discapacidad. Y luego el tema de la empatía y la concienciación, se comentó antes. Muchas veces hablamos de accesibilidad física, digital, pero ¿y la concienciación, la toma de conciencia, el cambio de mentalidad, esa accesibilidad que yo llamo social? La ruptura del estereotipo, de los prejuicios, muy importante pues para generar ese entorno inclusivo de verdad. Vale. A partir de ahora iniciamos ya esa segunda parte que os comentaba, que es un poco, bueno, pues una vez se hace ese análisis de información, bueno, pues qué es lo que tenemos encima de la mesa o qué propuestas, algunas que ya se están elaborando y otras que, bueno, pues que sugiero que se puedan hacer. Nosotros, respecto al tema de concienciación, una de las cosas que más nos llamó la atención ya de manera recurrente en los últimos estudios es que los estudiantes universitarios con discapacidad no se sentían
incluidos de verdad por sus pares. Y es algo que nos, bueno, pues que nos dolió especialmente, que, bueno, pues que era algo en lo que nosotros no estábamos poniendo foco y que, bueno, pues nos parecía que era interesante ponerlo, es decir, bueno, sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos lanzado una campaña que se llama Somos.global, os animo a que os metáis para que os adhiráis al manifiesto, y el manifiesto son 9 puntos. Y yo creo que me voy a parar aquí un poquito porque sí que nos puede dar pistas acerca de, bueno, pues cuál es el rol que tiene en este momento la universidad, cuáles son los retos de futuro de cara a diseñar esas nuevas políticas públicas. El primero es educación como derecho, que es como muy básico, vale, claro. Pero es que realmente no nos damos cuenta de la importancia de la educación. Es decir, nosotros nuestra estrategia como fundación tiene 3 ejes principales. Primero es acceso y accesibilidad, es generar ese entorno. Segundo, educación. Y tercero, empleo. Con 3 niveles de impacto. El primero, conectar. El segundo, mejorar. Y el tercero, transformar. Y es que la educación es ese eslabón de conexión, ese motor de cambio que provoca en la persona y esa mejora de calidad de vida y autonomía y, por tanto, de libertad. Entonces, muy importante esa conciencia de esa educación como derecho. La calidad de la educación, se habló antes de la NECA, en el acceso, en la permanencia, en el progreso, la complejidad que tenemos ahora mismo en la evaluación, porque ya no podemos generar cosas estándar. Hay múltiples aprendizajes que tenemos que atender, ¿no? Y cómo se va a medir esa calidad. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que si la educación no es inclusiva, no es de calidad. Y muchas veces decimos es que no es educación, porque al final la educación es también lo que te queda cuando tú olvidas lo aprendido, qué experiencia te ha proporcionado la universidad relacionada con esa comunidad estudiantil. El tercero es ese sistema de educación inclusiva, y aquí me salgo un poco de la universidad y me voy, bueno, pues a esa educación inclusiva preuniversitaria. Sé que hay muchísima polémica con el tema de la educación especial, la educación ordinaria, etcétera. Y yo creo que al final estamos confrontando 2 mundos y lo que tenemos que generar es un tercer escenario que no existe. Esa educación inclusiva de verdad, con los apoyos necesarios para que todo el mundo se sienta incluida en esas etapas anteriores y no nos encontremos luego en la etapa universitaria que haya estudiantes que nunca han tenido conexión con personas con discapacidad y no les estén, o sea, integrando o incluyendo adecuadamente, no por mala fe, sino por desconocimiento. El cuarto punto es accesibilidad, ajustes y apoyos. Generan lo que lo comentaba antes, entornos comunes. No hay que generar entornos ad hoc, entornos en los que todos nos sintamos cómodos. El rol de los profesores como quinto punto, y lo conecto también con la parte del nivel educativo. Necesitamos muchos más profes con discapacidad, porque eso nos va a favorecer pues una docencia inclusiva de verdad y un aprendizaje natural para nuestros estudiantes. El rol de la comunidad estudiantil, bueno, pues ese rol bueno, pues que tiene que apoyar a estos estudiantes, porque además van a ser agentes activos de cambio cuando salgan de la universidad. El rol de las universidades, bueno, pues lo comentaba, ¿no? ¿Qué rol tienen las universidades en este contexto? ¿Qué políticas vamos a llevar a cabo? Aquí sí que se comentaba antes, fijaos la ingente normativa que tenemos, evolución, que es reseñable desde luego, pero quizás no es tanto generar entornos hiperregulados, sino generar el contexto adecuado para ser flexibles, adaptarnos a ese nuevo entorno. Y por último, bueno, pues la obligación de los estados, que efectivamente es definir esas políticas públicas, pero me voy también a la intervención de Francisco, esa corresponsabilidad. Ya efectivamente no solamente los estados tienen la responsabilidad, sino la tenemos todos, la tienen los universitarios, la tienen las universidades, la tiene la sociedad en general. ¿Vale? Y aquí continúo con lo que nosotros llamamos la universidad informal. Es decir, esa conversión de estos procedimientos de normativas tradicionales para generar el marco, generar la estrategia para poder bueno, pues ser innovadores, ser flexibles y ser autónomos dentro de las organizaciones.
Aquí, bueno, pues deciros que tenemos una experiencia positiva y que lo que nosotros queremos promover precisamente es la colaboración entre las universidades. No tenemos los recursos necesarios, pero sí que muchas veces las universidades no estamos trabajando en colaboración. Y tenemos ahora mismo la experiencia dentro de la Fundación Universidad de MetaRed, que es la mayor red de universidades de los CISOs de las universidades. Y bueno, pues está favoreciendo, bueno, pues todo lo que es la colaboración, tanto nacional como internacional, en el ámbito de las TIC, pues compartiendo mejores prácticas, casos de éxito, desarrollos tecnológicos, formación en temas de digitalización, etcétera. Entonces, tenemos la red SAPDU, es decir, son modelos que funcionan de verdad y que además hacen que podamos trabajar muchísimo mejor con menos recursos. Para finalizar, sí que quería conectar todo esto que estoy comentando, porque quizás el aporte de valor que yo puedo dar en esto es la conexión que tiene la universidad con la empresa. Daba algunas pinceladas antes, pero lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es muchísimas vacantes, muchísimas oportunidades de empleo para los egresados universitarios con discapacidad y para aquellos que todavía estén en la universidad y que tengan que realizar sus prácticas, pero tenemos que adaptarnos a este nuevo mercado de trabajo, a esta nueva situación que creo que favorece a las personas con discapacidad, ya que se va a favorecer muchísimo pues, el trabajo a distancia y por tanto vamos a mitigar variables de tiempo y de movilidad. Y lo que sí nos están pidiendo perfiles digitales, perfiles internacionales, es decir, más allá de la transferencia que podamos hacer de conocimiento específico, técnico, de los estudios que nosotros podamos proporcionar, todos los perfiles tienen que tener ese barniz digital, ese barniz internacional, porque es lo que nos está demandando el mercado de trabajo. Y eso es lo que nosotros como fundación tenemos también que apoyar para ser capaces de construir, de ayudar, de empoderar a esas personas para llegar a alcanzar ese tejido productivo y ser actores activos de ese cambio, de esa transformación que necesita también nuestra sociedad para volverse mucho más inclusiva, mucho más innovadora y también mucho más concienciada respecto a esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por esta visión general tan interesante. Competencias digitales internacionales. Como hay muchos estudiantes que nos están siguiendo en este momento, siempre insistimos en la importancia también de los idiomas, ¿verdad? Pues un momento muy importante para que se formen en ellos y sobre todo también un impulso a las chicas, que se animen también a estudiar esas carreras, esas ingenierías, ¿no? Donde se ve que todavía no hay un impulso importante por parte de la mujer. Son el futuro y todo demuestra que la capacidad es igual, ¿verdad?, que también en el sector masculino. Entonces, ese impulso. Y antes de pasar la palabra a la última ponente, como el rector ha hecho varias veces alusión al acto de graduación al que asistió, pues he intentado recuperar brevísimamente, a ver si logro compartir con vosotros dos fotografías. No sé, ¿veis una fotografía en la pantalla? Vale, pues esa foto, quiero decir, como ha hecho tantas veces alusión al acto de graduación, ¿verdad?, con el grupo Incluye e Inserta, pues bueno, es una foto de conjunto en donde, bueno, él está aquí porque presidió el acto, por supuesto, entonces donde también está el decano de la facultad, donde también hay representantes de la Facultad de Educación, que vamos de la mano también a la hora de llevar a cabo el programa, y donde junto con los estudiantes de las promociones de Derecho y de Gestión y Administración Pública, pues se ven un poquito más atrás. Voy a intentar compartir otra fotografía específicamente del grupo. Las he estado intentando, a ver, seleccionar, a ver si se ve ahí. Esta es la foto del grupo de Incluye e Inserta de la segunda edición. Entonces, bueno, pues fue un acto académico muy emotivo. Y bueno, pues me he estado intentando recuperar esas fotos pues para que todos tuviéramos en la rutina un poquito lo emotivo de ese momento. Bien, y como decía, pues ya para acabar esta
mesa de contexto tan interesante, pues contamos con, esto es como todos los caminos conducen a Roma, pues casi que todos los caminos en el ámbito de la discapacidad conducen a la Fundación 11, Isabel, porque colabora con el informe de Universia, con el tema de la CRUE, en todos los lugares siempre tenemos el apoyo y la colaboración de Fundación 11, también en la universidad, lo estamos diciendo. Para ello tenemos con nosotros a la mejor interlocutora, que es Isabel María Martínez Lozano. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, pero también tiene máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa y máster en Liderazgo Público por el Instituto de Empresa. Actualmente, como aparece en el programa, es la directora de programas con universidades y promoción del talento joven de la Fundación 11. Anteriormente, pues ha sido coordinadora en la Organización de Estados Americanos para la Educación, Ciencia y Cultura. Hasta el 2011 estuvo dedicada al servicio público. De hecho, pues fue secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Antes, secretaria general de Igualdad del Ministerio de Igualdad, con lo cual, pues la gestión también gubernamental la tiene conocida de primera mano. Y luego, pues también ha representado a España en diversas cumbres ministeriales y reuniones técnicas sobre política social, Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa y muchos más lugares, no me quiero extender, pero muchos más lugares. Es, desde luego, la embajadora por excelencia española en temas de discapacidad. Y actualmente pues, es presidenta de la Fundación HelpAge Internacional y miembro de la Fundación Mujeres por África. Por lo demás, pues también ha dirigido numerosos cursos de verano sobre igualdad y políticas sociales y participado en muchos seminarios. La tenemos a la mano siempre cuando necesitamos su apoyo. También debo agradecerle pues, el contacto con algunos ponentes, dada la premura con la que teníamos que organizar el curso. Cuando acudí a ella, tuve su apoyo y su colaboración desde el primer momento. Muchísimas gracias, Isabel. Pues intentar 10-15 minutos para que tengamos un turno de intervención. Gracias. Muchas gracias, Juani, por esa presentación tan cariñosa y como ya soy la última, la ventaja que tiene es que pues muchas de las cosas que podría aportar pues ya se han dicho, con lo cual voy a intentar ser muy telegráfica en los mensajes que voy a intentar trasladar y aportar. Voy a hacer brevemente dos consideraciones previas y luego hablar de manera telemática de lo que creo que son los retos de futuro que tiene que ver con lo que ya se han planteado los diferentes ponentes en la mesa. Antes de nada, insistir en la importancia del momento. Estamos en un momento donde tenemos una ley de educación, una reforma del sistema educativo en el Congreso, que confiemos en que llega a buen puerto y con el mayor consenso posible, y tenemos también sobre la mesa todas esas propuestas de las que nos hablaba Francisco, representante del Ministerio de Universidades. Y hay que tener en cuenta, pues primero, que Naciones Unidas nos hizo un informe en el año 2017, donde nos sacó un poco los colores a España, es decir, y nos habló fundamentalmente ese informe a petición de parte, tenía que ver con un análisis de cómo era de inclusivo o no el sistema educativo español y, como digo, nos ponía bastantes deberes por delante, sobre todo en la parte preuniversitaria. Por tanto, a mí una de las cosas que quiero poner en valor es que precisamente gracias a esa ley del 2007 a la que se ha aludido, una gran ley que se hizo a raíz y un año después de la aprobación y la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy pues las universidades han podido dar el gran avance en inclusión que han dado en los últimos 15 años. Eso no es objeto y no es fruto de la casualidad, sino de esa gran ley, que fue la ley del 2007, que incluye no referencias, sino obligaciones muy importantes al sistema universitario para dar pasos hacia la inclusión. Y el sistema, fijaros la incongruencia, y yo lo digo a veces, en España se da la paradoja de que las universidades son más inclusivas que los institutos o que muchas escuelas, incluso que muchas escuelas infantiles. Fijaros la incongruencia de que en la universidad tenemos garantizado el cupo de reserva para personas con discapacidad y en cambio no lo tienen garantizado las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Y eso parece complicado de entender, ¿no? Por tanto, tenemos muchos deberes pendientes en esa gran ley que estamos expectantes
de que salga adelante, pero sobre todo de que dé pasos importantes en la inclusión y corrija todos esos deberes pendientes que tiene que hacer nuestro país para que tengamos un sistema educativo que no excluya a nadie o sobre todo que no deje a nadie atrás a diferentes velocidades o a diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Otra consideración previa que quiero hacer es ese reconocimiento de todos los logros y todos los avances que se han producido en las universidades españolas en la última década, sobre todo 15 años diría yo, que tienen que ver con todos esos datos que Sonia ha analizado muy bien y que aparecen en el informe de Universia. Por tanto, no me voy a detener en ella, pero creo que también es interesante cuando hablamos de reto también a tener una perspectiva de dónde veníamos y todo lo que hemos avanzado en estos 15 años. También es importante tener en cuenta que vivimos en una sociedad donde cada vez se entiende mejor la diversidad humana y tenemos además mejores instrumentos para favorecer la inclusión. Y además tenemos una generación de jóvenes con discapacidad y permitirme que cuando hable de diversidad, en este caso me voy a dirigir a las personas con discapacidad específicamente, tenemos unos jóvenes chicos y chicas que han socializado ya afortunadamente en una sociedad española que cada vez es más igualitaria y ha trabajado mucho en estas últimas décadas por ser cada vez más igualitaria y eso ha hecho que estos jóvenes se han creído eso de la igualdad y yo lo digo muchas veces, me gusta recordarlo, oye, que estos chicos no son los chicos con discapacidad de hace 2 décadas, que estos chicos creen en su derecho a la educación, creen en su derecho de ir a la universidad. Por tanto, para ir a la universidad y tener discapacidad no hace falta ya ser extraordinario. Hasta hace pocas décadas a la universidad llegaban las personas extraordinarias. Solo las personas con discapacidad que habían demostrado ser extraordinarias tenían esa gran oportunidad de poder continuar sus estudios superiores. Ahora creo que todos los jóvenes con discapacidad tienen también esa aspiración, incluso los jóvenes con discapacidad intelectual, es decir, los jóvenes tienen esa aspiración de ser iguales y por tanto de llegar a la universidad, aunque para ellos evidentemente puedan encontrar mayores dificultades o necesiten otro tipo de apoyos, ¿no? Y dicho esto, estas consideraciones previas y teniendo en cuenta también que en esta sociedad del conocimiento y en esta sociedad digital y en esta sociedad del aprendizaje y de cómo queramos definirla, pero siempre estamos hablando de una sociedad del 21 ligada al conocimiento, el elemento más excluyente es la formación, es la educación, más que la discapacidad, más que el género, más que la raza, es decir, vamos a tener oportunidades o no de desarrollarnos personal y profesionalmente en la vida en función del nivel de aprendizaje y de conocimiento que seamos capaces de alcanzar. Por tanto, es más importante que nunca, si cabe, poder contar con educación superior, tener las oportunidades de llegar al nivel máximo de formación y de educación. Y por eso es muy importante que pongamos toda la carne en el asador para que eliminemos esos obstáculos y que garanticemos que todas las personas tengan capacidad de acceso a esa educación superior. Dicho esto, me voy a centrar de manera telegráfica en algunos de los retos que tenemos por delante, que están ligados también a los obstáculos que todavía persisten a pesar de los avances. El primero está en el acceso. Y Sonia había hablado también de eso, que es de la accesibilidad. Y fijaros, en esta pandemia y en esta crisis en la que todos hemos tenido que acudir a lo digital y a otros instrumentos de enseñanza, lo hemos visto. Es decir, hemos visto lo que ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Es decir, que la accesibilidad no solo afecta a las barreras físicas de nuestro entorno, sino que también afectan a la tecnología. Y que la tecnología puede ser ese gran aliado para la inclusión si la tecnología es accesible, porque incluso puede ayudar a llegar de manera más fácil a esos espacios de aprendizaje y conocimiento, pero también puede ser una barrera. Y lo hemos visto en algunas universidades en estos últimos meses, sobre todo en este último mes, donde se planteaban los exámenes y los sistemas de evaluación, y lo sabemos porque
los estudiantes vienen a nosotros, vienen al CERMI, vienen a nosotros y nos dicen, oye, tenemos este problema, y a partir de ahí detectamos dónde están los problemas. Y nos hemos encontrado primero con que algunas plataformas pues, no son accesibles tecnológicamente para todo el alumnado, y también que hay algunas plataformas de evaluación de exámenes que no son accesibles. Y la respuesta que se le ha dado al alumnado con discapacidad es que, bueno, pues no os examináis en junio y os examináis en septiembre. Claro, cuando le hemos dicho a la universidad ya, pero es que eso es discriminatorio, porque también los estudiantes tienen derecho a examinar, a no perder la opción de examinarse en junio. Y yo creo que las universidades no lo han hecho por mala fe o por mala voluntad o por intención de discriminar a nadie, sino porque ni siquiera son conscientes de que eso es una barrera discriminatoria que hay que intentar vencer, pero no se puede negar a los alumnos su acceso a la formación o su acceso al examen porque la plataforma digital que se utilice sea inaccesible para determinadas personas, ¿no? Fundamentalmente para alumnado con discapacidad sensorial. Entonces, uno de los principales retos que tenemos y en este proceso de transformación digital mucho más acuciante es la accesibilidad, es decir, que no haya barreras de acceso para cualquier estudiante independientemente de su discapacidad. Otro reto que tenemos importante está ligado, para mí es uno de los retos más apasionantes porque tiene también que ver con la propia evolución y mejora del personal docente, de la universidad, que tiene que ver con las metodologías. Nosotros hablamos siempre de adaptaciones curriculares y la Convención habla de adaptaciones curriculares y de ese derecho de que todas las personas cuenten con las adaptaciones curriculares necesarias. Pero las adaptaciones curriculares directamente ni serían necesarias si hubiera unas metodologías docentes diseñadas de manera universal y flexibles. Sé que en la próxima mesa Emiliano hablará de ello y seguro que aportará muchas claves interesantes sobre cómo construir metodologías accesibles. Yo creo que esa es la gran clave para todos los docentes. Si hay docentes entre el alumnado del curso, que me imagino que sí, que habrá algunos docentes, yo creo que el gran reto lo tenemos en las metodologías y también este nuevo modelo de enseñanza virtual y presencial también requiere, yo creo, un replanteamiento de las metodologías docentes. Yo recuerdo una anécdota, un profesor de la Universidad de Granada, cuando estábamos en una de las graduaciones de los chicos del programa de Unidiversidad, este programa que Juani ha aludido y el rector a lo largo de la mañana, que también se desarrolla en Castilla-La Mancha, un profesor de economía de la Universidad de Granada que nos decía, oye, cómo me ha encantado ser profesor de este curso con este alumnado. Primero por lo que el alumnado me ha enseñado. Dice, pero sobre todo me he dado cuenta, adaptando mis clases, que las clases que estaba dando a mis alumnos eran un rollo. Es que eran un rollo. Me he replanteado todas mis clases para el próximo curso. Es decir, el tener que hacer adaptaciones curriculares para hacerlo cognitivamente accesible para este alumnado fue lo que a este profesor de economía le dio pistas para cambiar su metodología docente. Es decir, las metodologías docentes que son la clave de que todo el alumnado pueda progresar en la universidad independientemente de sus capacidades o de sus circunstancias, creo que es un reto imprescindible y yo creo que también, por otro lado, y también en la parte que me afecta, yo creo que apasionante. Otra cosa que también es importante que sigamos insistiendo en ella son todos los temas del personal y del recurso de apoyo. Francisco también ha hablado de ello, es decir, afortunadamente todas las universidades hoy en España cuentan con oficinas de atención a la discapacidad, pero eso no es suficiente con tener una unidad o tener una oficina. Es importante tener la oficina, tener la unidad, pero también tener las personas y los recursos humanos y materiales necesarios para que esos apoyos sean reales y sean efectivos y no solo tener una oficina con personal a veces interino, poco consolidado, con mucha inseguridad, incluso de inestabilidad laboral. Es decir, tenemos que tener servicios en la universidad que sean cada vez más profesionales, que estén sólidamente consolidados y que tengan sobre todo los recursos necesarios. Y luego pues hay también que dar un paso en lo que Sonia contaba ahora mismo y por eso no me voy a detener, que es en normalizar la participación del alumnado con discapacidad en toda la vida universitaria y tiene que ver con romper esos estereotipos y esos mitos, es decir, que
que no se les limite su capacidad, sino todo lo contrario, que se fomente esa capacidad también de participar en el deporte universitario, en las competiciones deportivas universitarias, que se apoye el deporte adaptado y el deporte inclusivo, que se pueda hacer también, informar y adoptar medidas positivas para que los alumnos con discapacidad puedan formar parte de los programas de movilidad internacional, de las actividades culturales de la universidad, de ocio. Es decir, la vida universitaria es una vida muy rica, es una socialización que a todos nos marca en nuestro proceso de desarrollo personal y siempre nos acordamos de la universidad porque a todos nos marca nuestro paso por la universidad y nos hace crecer. Pues yo creo que para que también a las personas y a los estudiantes con discapacidad les haga crecer esta etapa, también tenemos que romper barreras en otros ámbitos de la vida universitaria, no solo el académico y las clases, para que también pueda ser una participación mucho más rica y puedan tener vivencias mucho más enriquecedoras. Y dos últimas cosas y con eso ya voy terminando. Ha hablado el rector muy importante del PAS y del PDI con discapacidad. Nosotros desde Fundación 11 hemos puesto en marcha ahora un estudio para justo conocer cómo está esta situación en las universidades españolas, es decir, qué universidades lo están aplicando y qué universidades no lo están aplicando. Es verdad que son muy poquitas las personas, lamentablemente, con discapacidad que llegan a doctorado, que llegan a la investigación, que son capaces de acreditarse por la ANECA. Pero afortunadamente las hay, afortunadamente con muchos esfuerzos cada vez llega más gente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora pues un físico acreditado como contratado doctor por la ANECA de Castilla-La Mancha, de Albacete, y por eso me viene a la cabeza. Y el chaval está ahí después de haber estado en Latinoamérica dando clases de profesor en varias universidades latinoamericanas, llega a España con 40 años y no hay manera, un chico ciego, físico, doctor en física y es tremendo con todas las acreditaciones de la ANECA que pueda meter cabeza en la universidad. Y es también injusto que hay pocos, pero que para los pocos que haya no se les ponga fácil o por lo menos no se les ponga complicado, no se les complique más de la cuenta. Por eso es importante esas acciones positivas. Vivimos en unas décadas donde, como no hemos creído esto de la igualdad tanto, ya creemos que esto de la acción positiva pues no es necesario y que total ya todo el mundo es igual. Pero más que nunca, y yo creo que esta crisis del 2008 lo puso de manifiesto, los riesgos a la desigualdad y a la inequidad que hay siempre, más que nunca las acciones positivas siguen siendo necesarias. Sigue siendo imprescindible poner acciones positivas en marcha y aplicarlas, porque acciones positivas no es dar ventaja a nadie. Hay que recordar continuamente que el que se pongan acciones positivas para cuando haces una convocatoria a PDI, no es que le vas a regalar la plaza a un chico porque sea ciego o tenga alguna discapacidad, sino es directamente eliminarle esa barrera que tiene para que tenga la misma igualdad de oportunidades que otro profesor, colega suya, a la que probablemente se le ha puesto más fácil porque no existe ese prejuicio social sobre él. Y además, en este caso del acceso al personal docente investigador, hay otro elemento todavía más favorable que el resto de oposiciones públicas. Y es que hay una institución independiente que es la ANECA, que es la que te valora si tienes las capacidades y la formación suficiente para ser profesor universitario. Por tanto, si hay una agencia independiente como es la ANECA, que ya te ha acreditado para poder ser docente, la universidad tiene que ponerle fácil y abrirle la puerta también a esas personas para que tengan esa opción también de llegar a poder hacer carrera académica e investigadora. Por tanto, ese, como bien reconocía el rector, es otro de los retos importantes. Yo me alegro muchísimo y además me lo ha apuntado aquí lo primero, que la Universidad de Castilla-La Mancha ya lo ha incluido también en su convocatoria de empleo público del próximo año, con lo cual felicitaciones de nuevo porque de verdad estamos batallando mucho con esto porque nos parece una reivindicación justa y nos alegra mucho que la universidad lo haya incluido en esa próxima convocatoria. Y bueno, y ya termino solo con otra idea que me parece importante tener en cuenta y que yo creo que también marca un hito de cara al futuro, y es la ANECA. Juani lo hablaba también al principio. La ANECA es la agencia de evaluación, la agencia de calidad, es decir, es nuestro faro, nuestra guía, la que marca el camino por el que el sistema universitario
universitario tiene que transitar. Y eso, y ahí también hay que hacer cambios. Y me alegra porque, bueno, hemos conseguido redactar un convenio que estamos a punto de firmar con la ANECA desde Fundación 11. Y yo estoy muy esperanzada, además muy contenta en esta nueva etapa de la ANECA porque nos han dado por lo menos muchas esperanzas en algunos cambios que creemos imprescindibles. Uno de ellos tiene que ver con lo que Juana expone, es decir, si queremos también que la universidad se implique en poder hacer estos programas sociales, en poder abrir sus puertas a la discapacidad, en que el profesorado investigue sobre este ámbito del bienestar social de las personas con discapacidad, necesitamos también que la ANECA reconozca también ese trabajo de los docentes. No puede ser que no se reconozca por lo menos en la misma intensidad con la que se reconocen otras transferencias de conocimiento y otros ámbitos, ¿no? Y también por eso es importante, ahora que los sellos están tan de moda y que suelen ser un instrumento incentivador para las universidades, que haya un sello de calidad ligado a la inclusión. La ANECA nos ha dicho que quiere caminar por ahí, en que va a haber un sello de calidad de inclusión, y estamos esperanzados en que ese sello pueda ver la luz próximamente. Nosotros vamos a colaborar desde la parte que podemos aportar, que es nuestro conocimiento, a la ANECA, le vamos a asesorar y ayudar para que este sello de calidad pueda ver la luz. Y con esa buena noticia casi que dejo la intervención. Y solo advertir una cosita importante que tiene que ver con este programa que ha contado Juan y que ha contado el rector y que tanto orgullo y tantos buenos ratos también nos genera. Y es que la sociedad va evolucionando muy rápidamente en este siglo, mucho más que al ritmo que evolucionaba en el siglo pasado. Y las discapacidades también evolucionan. Claro, las discapacidades son patologías que genera una propia sociedad. Es decir, antes nacían muchos ciegos porque había muchos errores médicos, entre otras cosas, y hay muchas discapacidades ligadas a problemas de salud o problemas médicos que se han superado afortunadamente la tecnología y el avance y el progreso. Pero existen otras patologías, otras discapacidades que genera la sociedad del XXI. Por ejemplo, los trastornos mentales. Por tanto, la discapacidad, que es un mundo muy heterogéneo, muy abierto, también va cambiando. Y la universidad tiene que aprender, aunque eso sea difícil, tiene que aprender a entender y a tratar a personas con otras discapacidades. Y otras discapacidades tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con las discapacidades relacionadas con con los trastornos de la comunicación, y también tiene que ver con la discapacidad intelectual. Es decir, yo creo que ese es un camino que la universidad tiene que trazar de una manera más intensiva. Es complejo porque entender situaciones nuevas nos requiere mucho aprendizaje. Entender a determinado alumnado nos requiere un cierto aprendizaje, ya que sabíamos de qué iba esto, de remover los obstáculos para las personas con discapacidad física o sensorial, pues ahora tenemos que aprender cómo romper las barreras para otro tipo de discapacidades de las que tenemos menos herramientas. Pero esta va a ser la sociedad del XXI. Vamos a aprender y vamos a tener a personas que muestran otras discapacidades, porque todos vamos a tener alguna discapacidad en algún momento, y tenemos que aprender también a abrirnos a eso. Y yo creo que el ejemplo que está dando Castilla-La Mancha y otras universidades abriendo sus puertas a la discapacidad intelectual es un gran ejemplo, yo creo que para toda la comunidad, incluso universitaria e internacional. Hay países que también lo hacen, no somos los únicos desde España. Pero es un ejemplo de universalidad, es decir, es un ejemplo de la mejor función social que hace la universidad, que es abrir sus puertas como la abrió a las personas mayores que no habían tenido oportunidad de estudiar hace unos años con ese proyecto social tan interesante como ha sido la Universidad de Mayores. Pues también es importante que también se abra a estas personas con discapacidad intelectual y con otras discapacidades que van a venir en el futuro. Muchísimas gracias, Juani, muchísimas gracias, rector, y a todos por dedicar este espacio a una reflexión tan importante para el mundo de la discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, como siempre, por esa fuerza en la comunicación. Nos han dicho de la Secretaría General de Universidades que el director de gabinete se ha tenido que desconectar por un asunto urgente, que lo disculpemos. Y por otra parte, Miguel Ángel, ¿me pides la palabra? Gracias. Hoy es una cosita, Isabel, para ser preciso, que me he explicado mal seguramente, y para que no haya más interpretaciones.
Cuando yo decía que habíamos reservado un cupo para personas con discapacidad, me refería al ámbito de la promoción interna. Digo, podemos conocer a poca gente hasta ahora era una plaza reservada para gente con discapacidad y lo hemos agotado. Es decir, ya afortunadamente no hay ninguna persona con discapacidad que no haya tenido su oportunidad. Otra cosa es otro tipo de plaza. Simplemente para ser riguroso con el planteamiento. Y gracias. Gracias. No sé si alguien quiere, vamos un poquito justos de tiempo, hemos empezado un poquito después, pero para 2 o 3 intervenciones, si alguien quiere plantear alguna duda, o bien en el chat, o bien si pide la palabra a través de la manita esta que hay en el escritorio. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? Nadie quiere plantear de momento alguna cuestión. Bueno, en algún caso nos indican, bueno, que tal vez pues que haya que concretar, pero seguro que eso será en las diferentes mesas, qué metodología docente, qué adaptaciones, cómo la accesibilidad, cuántos profesores de apoyo. Es decir, hemos dejado abonado el camino, ¿verdad?, para que se suscite este interés que seguro que se va a derivar en las ponencias y en las mesas sucesivas. Bien, de momento, si no hay intervenciones, lo que hacemos es cerrar este encuentro y pues vamos a dar un descanso de 15 minutos, ¿de acuerdo? Tendríamos que empezar a 1:30, pero vamos a empezar a la 1 menos cuarto con el fin de que, aunque sea en casa, porque por lo menos no tenemos que ir a la cafetería ni tenemos que esperar, nos hacemos un café y a menos cuarto pues nos conectamos en la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos, a las personas que han estado escuchando y por supuesto a todas las personas que habéis intervenido, que ha sido, bueno, pues como digo, abonar el terreno para suscitar el máximo interés. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vaya bien. Adiós. Hasta luego.